Hola y bienvenidos. Antes de comenzar, aprovecho para invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube. Comparte el video y dale a me gusta, por favor. En esta ocasión profundizaremos un poco más en la ciencia química y puedas aprender más de ella. Principios de la química moderna. El actual modelo de la estructura atómica es el modelo mecánico cuántico. La química tradicional comenzó con el estudio de las partículas elementales, átomos, moléculas, sustancias, metales, cristales y otros agregados de la materia. La materia podía ser estudiada en estados líquido, de gas o sólidos, ya sea de manera aislada o en combinación. Las interacciones, reacciones y transformaciones que se estudian en química son generalmente el resultado de las interacciones entre átomos, dando lugar a direccionamientos de los enlaces químicos que los mantienen unidos a otros átomos. Tales comportamientos son estudiados en un laboratorio de química. En el laboratorio de química se suelen utilizar diversos materiales de cristalería. Sin embargo, la cristalería no es fundamental en la experimentación química, ya que gran cantidad de experimentación científica, así sea en química aplicada o industrial, se realiza sin ella. Una reacción química es la transformación de algunas sustancias en una o más sustancias diferentes. La base de tal transformación química es la reordenación de los electrones en los enlaces químicos entre los átomos. Se puede representar simbólicamente como una ecuación química, que por lo general implica átomos como la partícula central. El número de átomos a la izquierda y la derecha en la ecuación para una transformación química debe ser igual. Cuando es desigual, la transformación, por definición, no es química, sino más bien una reacción nuclear o la desintegración radiactiva. El tipo de reacciones químicas que una sustancia puede experimentar y los cambios de energía que pueden acompañarla, son determinados por ciertas reglas básicas, conocidas como leyes químicas. Las consideraciones energéticas y de entropía son variables importantes en casi todos los estudios químicos. Las sustancias químicas se clasifican sobre la base de su estructura, estado y composiciones químicas. Estas pueden ser analizadas usando herramientas del análisis químico, como por ejemplo, la espectroscopia y cromatografía. Los científicos dedicados a la investigación química se les suele llamar químicos. La mayoría de los químicos se especializan en una o más áreas o subdisciplinas. Varios conceptos son esenciales para el estudio de la química, y algunos de ellos son: materia. En química, materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto, se puede observar y medir. La materia es la sustancia que forma los cuerpos físicos, compuestos por partículas. Las partículas que componen la materia también poseen masa en reposo, sin embargo, no todas las partículas tienen masa en reposo. Un ejemplo es el fotón. La materia puede ser una sustancia química pura o una mezcla de sustancias. Átomos. El átomo es la unidad básica de la química. Se compone de un núcleo denso llamado núcleo atómico, el cual es rodeado por un espacio denominado nube de electrones. El núcleo se compone de protones cargados positivamente y neutrones sin carga, ambos denominados nucleones. La nube de electrones son electrones que giran alrededor del núcleo cargados negativamente. En un átomo neutro, los electrones cargados negativamente equilibran la carga positiva de los protones. El núcleo es denso. La masa de un nucleón es 1836 veces mayor que la de un electrón,
Sin embargo, el radio de un átomo es aproximadamente 10.000 veces mayor que el de su núcleo. El átomo es la entidad más pequeña que se debe considerar para conservar las propiedades químicas del elemento, tales como la electronegatividad, el potencial de ionización, los estados de oxidación preferidos, los números de coordinación y los tipos de enlaces que un átomo prefiere formar, metálicos, iónicos, covalentes, etc. Elemento químico. Un elemento químico es una sustancia pura que se compone de un solo tipo de átomo, caracterizado por su número particular de protones en los núcleos de sus átomos, número conocido como número atómico, y que es representado por el símbolo Z. El número másico es la suma del número de protones y neutrones en el núcleo. Aunque todos los núcleos de todos los átomos que pertenecen a un elemento tengan el mismo número atómico, no necesariamente deben tener el mismo número másico. Átomos de un elemento que tienen diferentes números de masa se conocen como isótopos. Por ejemplo, todos los átomos con 6 protones en sus núcleos son átomos de carbono, pero los átomos de carbono pueden tener números másicos de 12 o 13. Desde el momento en que se descubrieron los primeros elementos se intentó ordenarlos o clasificarlos para poder estudiar sus propiedades o características. La presentación estándar de los elementos químicos está en la tabla periódica, la cual ordena los elementos por número atómico. La tabla periódica se organiza en grupos, también llamados columnas, y períodos, o filas. La tabla periódica es útil para identificar tendencias periódicas. Compuesto químico. Un compuesto químico es una sustancia química pura compuesta de más de un elemento. Las propiedades de un compuesto tienen poca similitud con las de sus elementos. La nomenclatura estándar de los compuestos es fijada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC. Los compuestos orgánicos se nombran según el sistema de nomenclatura orgánica. Los compuestos inorgánicos se nombran según el sistema de nomenclatura inorgánica. Además, el Servicio de Resúmenes Químicos ha ideado un método para nombrar sustancias químicas. En este esquema cada sustancia química es identificable por un número conocido como número de registro CAS. Subdisciplinas de la química. La química cubre un campo de estudios bastante amplio, por lo que en la práctica se estudia cada tema de manera particular. Las 6 principales y más estudiadas ramas de la química son: química inorgánica, síntesis y estudio de las propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas de los compuestos formados por átomos que no sean de carbono, aunque con algunas excepciones. Trata especialmente los nuevos compuestos con metales de transición, los ácidos y las bases, entre otros compuestos. Química orgánica, síntesis y estudio de los compuestos que se basan en cadenas de carbono. Bioquímica. Estudia las reacciones químicas en los seres vivos, estudia el organismo y los seres vivos. Bioquímica es el estudio de las sustancias químicas, las reacciones químicas y las interacciones químicas que tienen lugar en los organismos vivos. Bioquímica y la química orgánica están estrechamente relacionados, como en la química médica o neuroquímica. Bioquímica también se asocia con la biología molecular y la genética. Química física, también conocidas como fisicoquímica, estudia los fundamentos y bases físicas de los sistemas y procesos químicos. En particular, son de interés para el químico físico los aspectos energéticos y dinámicos de tales sistemas y procesos. Entre sus áreas de estudio más importantes se incluyen la termodinámica química, la cinética química,
la electroquímica, la mecánica estadística y la espectroscopia. Usualmente se la asocia también con la química cuántica y la química teórica. Química industrial. Estudia los métodos de producción de reactivos químicos en cantidades elevadas, de la manera económicamente más beneficiosa. En la actualidad también intenta aunar sus intereses iniciales, con un bajo daño al medio ambiente. Química analítica. Estudia los métodos de detección, identificación, y cuantificación, determinación, de una sustancia en una muestra. Se subdivide en cuantitativa y cualitativa. La diferencia entre la química orgánica y la química biológica es que en la química biológica las moléculas de ADN tienen una historia y, por ende, en su estructura nos hablan de su historia, del pasado en el que se han constituido, mientras que una molécula orgánica, creada hoy, es solo testigo de su presente, sin pasado y sin evolución histórica. Además existen múltiples subdisciplinas que, por ser demasiado específicas o bien multidisciplinares, se estudian individualmente. Astroquímica es la ciencia que se ocupa del estudio de la composición química de los astros y el material difuso encontrado en el espacio interestelar, normalmente concentrado en grandes nubes moleculares. Electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Fotoquímica, una subdisciplina de la química, es el estudio de las interacciones entre átomos, moléculas pequeñas, y la luz, o radiación electromagnética. Magnetoquímica es la rama de la química que se dedica a la síntesis y el estudio de las sustancias de propiedades magnéticas interesantes. Nanoquímica, relacionada con la nanotecnología. Petroquímica es lo perteneciente o relativo a la industria que utiliza el petróleo o el gas natural como materias primas para la obtención de productos químicos. Geoquímica, estudia todas las transformaciones de los minerales existentes en la Tierra. Química computacional es una rama de la química que utiliza computadores para ayudar a resolver problemas químicos. Utiliza los resultados de la química teórica, incorporados en algún software para calcular las estructuras y las propiedades de moléculas y cuerpos sólidos. Mientras sus resultados normalmente complementan la información obtenida en experimentos químicos, pueden, en algunos casos, predecir fenómenos químicos no observados a la fecha. Química cuántica es una rama de la química teórica en donde se aplica la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos. Química macromolecular. Estudia la preparación, caracterización, propiedades y aplicaciones de las macromoléculas o polímeros. Química medioambiental. Estudia la influencia de todos los componentes químicos que hay en la Tierra, tanto en su forma natural como antropogénica. Química nuclear o física nuclear es una rama de la física que estudia las propiedades y el comportamiento de los núcleos atómicos. Química organometálica se encarga del estudio de los compuestos organometálicos, que son aquellos compuestos químicos que poseen un enlace entre un átomo de carbono y un átomo metálico, de su síntesis y de su reactividad. Química supramolecular es la rama de la química que estudia las interacciones supramoleculares, esto es, entre moléculas. Química teórica incluye el uso de la matemática y física para explicar o predecir fenómenos químicos. Química toxicológica. Estudia la toxicidad de sustancias químicas naturales o artificiales sobre el medio ambiente y el ecosistema, incluido el ser humano, a corto y largo plazo. Campo de estudio, el átomo.
El origen de la teoría atómica se remonta a la escuela filosófica de los atomistas, en la Grecia antigua. Los fundamentos empíricos de la teoría atómica, de acuerdo con el método científico, se debe a un conjunto de trabajos hechos por Antoine Lavoisier, Louis Proust, Jeremías Benjamin Richter, John Dalton, Gay-Lussac, Berzelius y Amadeo Avogadro, hacia principios del siglo XIX. Los átomos son la fracción más pequeña de materia estudiados por la química, están constituidos por diferentes partículas, cargadas eléctricamente, los electrones, de carga negativa, los protones, de carga positiva, los neutrones, que, como su nombre indica, son neutros, sin carga, todos ellos aportan masa para contribuir al peso. Los tipos de átomos que forman las células son relativamente pocos. Cada átomo tiene en su parte central un núcleo denso con carga positiva rodeado a cierta distancia por una nube de electrones con carga negativa que se mantienen en órbita alrededor del núcleo por atracción electrostática. El núcleo está formado por dos tipos de partículas subatómicas, los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que son eléctricamente neutros. El número de protones presentes en el núcleo del átomo determina su número atómico. Un átomo de hidrógeno tiene un solo protón en el núcleo, por consiguiente el hidrógeno, cuyo número atómico es 1, es el elemento más liviano. La carga eléctrica de un protón es exactamente igual y opuesta a la carga de un electrón. El átomo es eléctricamente neutro. El número de electrones con carga negativa que se encuentra alrededor del núcleo es igual al número de protones con carga positiva que se encuentran dentro del núcleo. Por ende, el número de electrones de un átomo también es igual al número atómico. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número atómico. Conceptos fundamentales. Partículas. Los átomos son las partes más pequeñas de un elemento, como el carbono, el hierro o el oxígeno. Todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma estructura electrónica, responsable esta de la mayor parte de las características químicas, y pueden diferir en la cantidad de neutrones, isótopos. Las moléculas son las partes más pequeñas de una sustancia, como el azúcar, y se componen de átomos enlazados entre sí. Si tienen carga eléctrica, tanto átomos como moléculas se llaman iones, cationes si son positivos, aniones si son negativos. Dentro de los átomos puede existir un núcleo atómico y uno o más electrones. Los electrones son muy importantes para las propiedades y las reacciones químicas. Dentro del núcleo se encuentran los neutrones y los protones. Los electrones se encuentran alrededor del núcleo. También se dice que el átomo es la unidad básica de la materia con características propias. Está formado por un núcleo, donde se encuentran los protones. De los átomos a las moléculas. Los enlaces son las uniones entre átomos para formar moléculas. Siempre que existe una molécula es porque ésta es más estable que los átomos que la forman por separado. A la diferencia de energía entre estos dos estados se le denomina energía de enlace. Los átomos se combinan en proporciones fijas para generar moléculas concretas. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno se combinan con uno de oxígeno para dar una molécula de agua. Esta proporción fija se conoce como estequiometría. Sin embargo, el mismo número y tipo de átomos puede combinarse de diferente forma dando lugar a sustancias isómeras. Orbitales. Para una descripción y comprensión detalladas de las reacciones químicas y de las propiedades físicas de las diferentes sustancias, es muy útil su descripción a través de orbitales, con ayuda de la química cuántica.
Un orbital atómico es una función matemática que describe la disposición de uno o dos electrones en un átomo. Un orbital molecular es el análogo en las moléculas. En la teoría del orbital molecular, la formación del enlace covalente se debe a una combinación matemática de orbitales atómicos, funciones de onda, que forman orbitales moleculares, llamados así porque pertenecen a toda la molécula y no a un átomo individual. Así como un orbital atómico, sea híbrido o no, describe una región del espacio que rodea a un átomo donde es probable que se encuentre un electrón, un orbital molecular describe también una región del espacio en una molécula donde es más factible que se jalan los electrones. Al igual que un orbital atómico, un orbital molecular tiene un tamaño, una forma y una energía específicos. Por ejemplo, en la molécula de hidrógeno molecular se combinan dos orbitales atómicos, ocupado cada uno por un electrón. Hay dos formas en que puede presentarse la combinación de orbitales, aditiva y subtractiva. La combinación aditiva produce la formación de un orbital molecular que tiene menor energía y que presenta una forma casi ovalada, mientras que la combinación subtractiva conduce a la formación de un orbital molecular con mayor energía y que genera un nodo entre los núcleos. De los orbitales a las sustancias. Los orbitales son funciones matemáticas para describir procesos físicos. Un orbital únicamente existe en el sentido matemático, como pueden existir una suma, una parábola o una raíz cuadrada. Los átomos y las moléculas son también idealizaciones y simplificaciones. Un átomo y una molécula solo existen en el vacío, y en sentido estricto una molécula solo se descompone en átomos si se rompen todos sus enlaces. En el mundo real, únicamente existen los materiales y las sustancias. Si se confunden los objetos reales con los modelos teóricos que se usan para describirlos, es fácil caer en falacias lógicas. Disoluciones. Disolución. En agua, y en otros disolventes, como la acetona o el alcohol, es posible disolver sustancias, de forma que quedan disgregadas en las moléculas o en los iones que las componen. Las disoluciones son transparentes. Cuando se supera cierto límite, llamado solubilidad, la sustancia ya no se disuelve, y queda, bien como precipitado en el fondo del recipiente, bien como suspensión, flotando en pequeñas partículas. Las suspensiones son opacas o translúcidas. Se denomina concentración a la medida de la cantidad de soluto por unidad de cantidad de disolvente. Medida de la concentración. La concentración de una disolución se puede expresar de diferentes formas, en función de la unidad empleada para determinar las cantidades de soluto y disolvente. Las más usuales son gramos por litro, razón, disolvente o soluto. Concentración porcentual en peso, razón, soluto, disolución. Concentración porcentual en volumen, razón, soluto, disolución. Molaridad, razón, soluto, disolución. Normalidad, razón, soluto, disolución. Molalidad, razón, soluto, disolvente. Fracción molar, partes por millón, razón, soluto, disolución. Acidez. El pH es una escala logarítmica para describir la acidez de una disolución acuosa. Los ácidos, como por ejemplo el zumo de limón y el vinagre, tienen un pH bajo, inferior a 7. Las bases, como la sosa o el bicarbonato de sodio, tienen un pH alto, superior a 7. Formulación y nomenclatura. La IUPAC, un organismo internacional, mantiene unas reglas para la formulación y nomenclatura química.
Este organismo es la autoridad universalmente reconocida en nomenclatura y terminología químicas. De esta forma, es posible referirse a los compuestos químicos de forma sistemática y sin equívocos. Mediante el uso de fórmulas químicas es posible también expresar de forma sistemática las reacciones químicas, en forma de ecuación química. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Comenta qué te pareció la clase. Sin más que decir, me despido de ustedes. Que tengas un excelente día. Nos vemos pronto. Bye.